Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es En Contexto. Hoy vamos a analizar la política arancelaria de Donald Trump. Como se sabe, la semana pasada anunció el Día de la Independencia Económica de Estados Unidos y con ello anunció un importante paquete de aranceles sumamente controvertido y agresivo contra varios países del mundo. Sin embargo, este miércoles la administración Trump ha anunciado que se pondrá en pausa por 90 días los aranceles más altos a más de 60 países, exceptuando a China, país sobre el que se ha impuesto un arancel del 125% a sus productos. Se trata de una guerra comercial, aranceles recíprocos. ¿Qué objetivos están detrás de las medidas arancelarias de Donald Trump? Más adelante lo veremos. Por otra parte, vamos a analizar la situación de la criminalidad en Hispanoamérica. La acción de diversas organizaciones criminales como el Tren de Aragua, los grupos narcotraficantes de México e incluso la Mara Salvatrucha está generando problemas en la región. Los índices de criminalidad y de homicidios han aumentado. Y por otra parte, para terminar, analizaremos los últimos sucesos de la guerra de Ucrania, en un contexto en el que el gobierno de Vladimir Putin no da muestras sinceras de una verdadera intención de negociar una paz que no pase por una rendición incondicional de Ucrania. Bueno, empecemos con la política arancelaria de Donald Trump. Ya hay varios países negociando para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tenemos el caso de China, que ha reaccionado con un 85% de aranceles a los productos provenientes de Estados Unidos. Estados Unidos ha anunciado una pausa de 90 días a los aranceles más altos para alrededor de 60 países y está excluyendo de ello a China. Para analizar este tema nos acompaña Daniel Lacalle, reconocido economista, escritor y analista político. Daniel, gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Bueno, antes de pasar a la pausa anunciada por Donald Trump de 90 días este miércoles, ¿podrías explicarnos cuál es el objetivo detrás de la política arancelaria de Donald Trump? ¿Hay un gran plan maestro detrás? Bueno, claramente no es un gran plan maestro, es un gran plan perfectamente conocido, ¿no? Que es equilibrar la balanza en cuanto a unas condiciones comerciales que se han creado en los últimos 20 años que son profundamente negativas para Estados Unidos. Se trata de eliminar las barreras no arancelarias y arancelarias de otros países en lo máximo posible para facilitar el comercio para Estados Unidos y también para el resto del mundo. No se trata de eliminar el comercio global ni mucho menos de medidas proteccionistas, sino de utilizar los aranceles como la, desafortunadamente, última opción para Estados Unidos para equilibrar la balanza tras décadas en las que la Organización Mundial del Comercio y los gobiernos han estado mirando hacia otro lado mientras se levantaban barreras comerciales en todo el mundo. Ahora, ¿cómo evalúas esta pausa de 90 días a los aranceles más altos a aproximadamente más o menos 60 países? ¿Se trata de presión interna? ¿Trump se estaría repitiendo? ¿A qué se debe esta medida? Hombre, es lógico, ¿no? Es un proceso de negociación y lo que hace el presidente Trump es darle 90 días a los países que han demostrado voluntad de negociar, ¿no? Me parece como mínimo curioso que haya medios de comunicación que llamen a esto que se retira o que claudica, ¿no? Es un proceso de negociación típico de toda la vida, ¿no? Haces una exigencia, una propuesta y un anuncio arancelario de shock. Hay una serie de países que responden con mayores aranceles, caso de China, y hay una serie de países que anuncian que quieren negociar. Bueno, pues vamos a darles a esos que quieren negociar la oportunidad de hacerlo. Y Daniel, ¿qué impacto ha tenido en los mercados este anuncio de pausa de 90 días? Y además, ¿cómo reaccionaron los mercados al inicio del paquete, cuando Trump anunció este paquete arancelario y declaró el Día de la Independencia Económica de Estados Unidos? ¿Cómo ha sido el cambio?
Hombre, al principio los mercados han reaccionado con exceso de pesimismo y en cuanto se han dado cuenta de que es un proceso de negociación y que el presidente Trump daba esa pausa, rápidamente los mercados subieron de manera, creo que una de las mayores subidas históricas en un solo día, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, se podría decir que, bueno, según lo que dice, se concluye lo siguiente, que paradójicamente, a través de la presión con aranceles, lo que estaría buscando la administración Trump es llegar a un mercado más libre. Eso es, ese es el objetivo. Parece contraintuitivo utilizar aranceles para buscar un mercado más libre, pero cualquier persona lo puede entender cuando entendemos, por ejemplo, pues que la mejor manera para tener un mundo más pacífico es tener más armas nucleares, ¿verdad? Sí. Esa es así de triste la realidad de la política global, pero se ha demostrado en las últimas 2 décadas que hacerlo vía diplomática o vía la Organización Mundial del Comercio no funcionaba. Efectivamente. Ahora, hay declaraciones de Trump antes de ser presidente en relación a su política a favor de los aranceles. Durante su primer mandato inició la denominada guerra comercial con China y ahora, bueno, está tomando estas medidas de presión. Sin embargo, tendría un equipo de asesores económicos que estaría detrás de estas medidas. ¿Podrías explicarnos quiénes son los principales personajes detrás de esto y cuál es el rol de Peter Navarro, por ejemplo? Bueno, Peter Navarro es el experto, el gurú en comercio, en el sentido de ser la persona que ha asesorado al presidente Trump en cuanto a los problemas que hay para llevar a cabo medidas diplomáticas. Es el defensor de las medidas de puñetazo en la mesa, como hemos visto, ¿no? El Liberation Day. Scott Bessent y el secretario de Estado de Comercio, Lutnick, son las personas que, digamos, están llevando a cabo la negociación, ¿verdad? Entonces yo creo que esas 3 personas son las personas clave en el equipo de Trump, Lutnick, Bessent y Navarro. Ahora, están dándose fricciones entre Elon Musk, que tiene mucha influencia en el gobierno de Donald Trump, y Peter Navarro. ¿A qué se deben estas fricciones y quién podría terminar imponiéndose dentro del entorno de Donald Trump? Bueno, yo creo que las fricciones son perfectamente normales entre personas libres. Gracias a Dios, la administración Trump no está conformada por autómatas, ¿no? Y obviamente Elon Musk es un asesor, no es parte de la administración y tiene derecho a dar su opinión. Y esas fricciones son parte de un diálogo constructivo que en cualquier caso busca lo mejor para el comercio global y para Estados Unidos. Por lo tanto, yo no le daría más importancia. Ahora, con respecto a las barreras para arancelarias, ¿podrías darnos algunos ejemplos? No, hay muchos. Por ejemplo, la prohibición directa de la actividad de las empresas, por ejemplo, las limitaciones mal llamadas medioambientales que tienen como único objetivo eliminar la posibilidad de que Estados Unidos exporte, como por ejemplo pues limitaciones en cuanto a empaquetado, limitaciones en cuanto a etiquetado, limitaciones en cuanto a todo tipo de barreras administrativas, burocráticas y fiscales. Es decir, hay muchas, muchísimas, ¿no? Ahora, Donald Trump también está hablando de buscar el equilibrio comercial, no solamente con respecto a aranceles, por el déficit comercial que se da, pero esto no escaparía en cierto grado a las políticas de los países que tienen comercio con Estados Unidos. No necesariamente es, digamos, posible en todos los casos lograr un equilibrio. ¿Qué se haría ante unas realidades que... No se trata, no se trata de un equilibrio, ¿eh? Se trata de equilibrar la balanza, que no es lo mismo. Es decir, que se eliminen las prácticas injustas en contra de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene que tener superávit comercial con todos los países, ni tiene que tener equilibrio comercial perfecto. Pero en el año 2000, Estados Unidos tenía una posición de semiequilibrio. Lo que ha pasado en los últimos 20 años es el problema, ¿verdad? Por lo tanto, no se trata de, digamos, hacer una exigencia imposible, Claro. sino
de poner las condiciones de manera que sean equitativas y justas para los estadounidenses y, por supuesto, con ello para todos. Porque no podemos olvidar que muchas de esas barreras arancelarias y no arancelarias han sido criticadas durante años por las propias empresas de otros países y el propio expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, lo ha explicado en un artículo fantástico sobre las barreras que la propia Unión Europea pone. Efectivamente, no es algo nuevo la política de Donald Trump, ya ha existido y en verdad resulta una reacción ante una situación que necesitaría ser de alguna manera revertida para encontrar un mejor sistema comercial a nivel global. ¿Podrías decir que estamos entrando en un nuevo orden comercial? Una vez que se logre... Claro. Se trata de un nuevo orden comercial, que es desmantelar un orden comercial que estaba diseñado para beneficiar a China sin que China tuviese ningún tipo de, digamos, obligación de apertura de su economía. Un orden mundial que estaba orientado a descapitalizar el sector manufacturero de Estados Unidos para beneficiar a países que a la vez aumentaban las barreras, ¿no? Por lo tanto... Por supuesto, sí. Daniel, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque. Seguimos en Contexto analizando la política arancelaria de Donald Trump, acompañados por Daniel Lacalle, reconocido economista, escritor y analista político. En el bloque anterior analizábamos el objetivo detrás de las medidas arancelarias de Donald Trump, que sería, paradójicamente, buscar finalmente negociar para alcanzar un mercado con menos barreras burocráticas y menos aranceles, un mercado más libre. Ahora, estas medidas de Donald Trump han venido siendo criticadas tanto por sectores de la izquierda radical como de la socialdemocracia, que de pronto ahora son partidarios del libre mercado, pero también por parte de sectores del liberalismo económico, quienes generalmente se oponen a medidas arancelarias como las que ha estado adoptando Donald Trump. ¿Qué opinas con respecto a estas críticas, Daniel, y en especial con relación a los sectores liberales a los que tú eres cercano? Claro, yo entiendo perfectamente la posición de los sectores liberales desde un punto de vista teórico, lo entiendo perfectamente. Yo no estoy a favor de los aranceles, yo no creo que los aranceles sean una medida ideal en ningún caso, pero hay que verlo desde un punto de vista realista, que es explicar a los ciudadanos que la situación con respecto a China y otros países no es una situación en la que la competencia se esté dando de manera equitativa. Y además que países como China están utilizando la enorme entrada de dólares por exportaciones con el objetivo adicional de destruir el sistema financiero, monetario y político occidental. Por lo tanto, no es válido el mensaje que todos compartimos de que las medidas proteccionistas de un país perjudican a ese país y por lo tanto nos beneficiamos los demás de productos más baratos. Eso no es así en la realidad. No es así en la realidad cuando lo que hay son objetivos adicionales que están por encima del comercio, ¿verdad? Por lo tanto, la posición de los economistas y de los pensadores liberales es completamente correcta en lo teórico, pero me gustaría siempre acercarlo a la realidad de una política que es mucho más compleja y que va más allá de los objetivos comerciales. Ahora, con relación a China, China se ha puesto firme. Han anunciado 85% de aranceles para los productos estadounidenses. Y Donald Trump no va a aplicar esta pausa de 90 días para China, que resulta que evidentemente es el principal adversario de Donald Trump y tiene, pues, digamos, todos los cañones apuntados hacia China para, pues, frenar su expansión y su influencia en el Pacífico. Pero ¿hasta dónde podría llegar esta denominada guerra comercial con China? ¿No podrían aumentar las tensiones y manifestarse de otras maneras? Bueno,
Absolutamente, pero es que ese es el objetivo. El objetivo de Donald Trump es que el mundo se dé cuenta de que la gran amenaza para el sistema occidental de libre comercio, de libre empresa, de libertad individual, de libertad de expresión, de libertad monetaria, de libertad económica, es China. Entonces, claro que va a tener implicaciones adicionales, por supuesto. Pero si continuamos mirando hacia otro lado con respecto a la amenaza de China contra la libertad económica, la libertad individual, el sistema occidental, los contrapesos y las libertades individuales, además de las instituciones independientes, si continuamos mirando hacia otro lado, va a terminar ocurriendo lo mismo que ha ocurrido con Rusia, ¿eh? Es decir, que se piensa que hay que permitir que esa autocracia continúe con sus políticas de cerrar la economía, cerrar las instituciones, llevar todavía más control de la sociedad, control de capitales, control financiero, control de todo tipo. Se le permite eso solamente porque nos da la oportunidad de comerciar y se termina creando un problema de seguridad nacional. Ahora, salvando las diferencias, en los años 30 había un contexto de nacionalismos y tensiones a nivel global y Estados Unidos aplicó medidas comerciales en contra del imperio del Japón, expansionista y beligerante entonces. Y esto terminó desembocando en una guerra que se conecta con la Segunda Guerra Mundial. ¿No consideras que esta guerra comercial con China podría llevar a una reacción más allá del aspecto comercial y que, por ejemplo, más adelante China reaccione, por ejemplo, anexando Taiwán o de alguna manera beligerante? No tiene nada que ver con los años 30 y absolutamente nada que ver con los años 30. La política arancelaria de las administraciones, en particular de Roosevelt, estaba orientada a aumentar el poder del sector público y aumentar el peso del sector público en la economía. Es decir, era intentar instaurar un sistema prácticamente socialista, hiperregulado. Todo lo contrario de lo que está haciendo el presidente Trump. Luego tenemos que darnos cuenta que... Pero me refiero a la política exterior con respecto al Japón. ¿Perdón? Me refería a la política, no, me refería no a la política interna, sino a la política exterior con respecto a una potencia que competía con Estados Unidos en el Pacífico, como era el Japón de entonces, y ahora sería China. No, o sea... Pero es que no tiene nada que ver. Ajá. En aquella época los sistemas no estaban tan interconectados y Japón no tenía una posición de enorme debilidad como tiene China. Ajá. Con su necesidad de importar dólares. Es mucho más parecido a lo que hizo Ronald Reagan con respecto a la Unión Soviética. Mucho más parecido. No tiene, de hecho, es que no tiene nada que ver con lo que pasó en los 30, pero tiene mucho que ver con la posición de la administración Reagan con respecto a la Unión Soviética en los años 80. Ahora, con relación a los países de la Unión Europea que han empezado a negociar, pero que inicialmente también respondieron anunciando pues, medidas arancelarias contra Estados Unidos. ¿Qué posibilidades ves de que se llegue a un acuerdo adecuado? Y en caso de no llegar a un acuerdo, ¿qué posibilidades tiene Alemania como principal potencia económica de la Unión Europea de sostener, digamos, un conflicto comercial con Estados Unidos? No tiene ninguna posibilidad, por eso solamente pueden llegar a acuerdos. No tiene ninguna posibilidad. Alemania no tiene ninguna posibilidad de, ni Alemania ni Francia tienen ninguna posibilidad de soportar una guerra comercial contra Estados Unidos. Y además hay que recordar que las empresas de Alemania y las empresas de Francia están exigiendo desde hace años lo mismo que está exigiendo la administración Trump. Ahora, con relación a la aplicación de estas medidas que se han puesto en pausa, estarían viéndose algunos obstáculos en el Congreso de Estados Unidos. Incluso hay algunos republicanos dudosos con relación a la política que está anunciando y que está tratando de aplicar Donald Trump, aunque sea como medida de presión. ¿Existen posibilidades de que el Congreso pueda bloquear las medidas arancelarias de Donald Trump eventualmente? No tiene ninguna posibilidad. Y yo creo que es importante tener eso en cuenta. Las medidas arancelarias son órdenes ejecutivas.
Perfecto. Bueno, Daniel, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, saludos. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar el tema de la criminalidad en Hispanoamérica. Seguimos en Contexto. En Hispanoamérica, el crimen organizado y los problemas que este genera viene intensificándose. Hay un aumento de la criminalidad en la región. Ecuador, un país que hasta hace unos años era un lugar relativamente tranquilo, ahora tiene la mayor tasa de homicidios en la región, mientras que en el caso de países como Perú y Chile está aumentado en más del 20%. Para analizar este tema nos acompaña Berit Knudsen, analista política y de relaciones internacionales especializada en Hispanoamérica. Berit, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar, por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, ¿qué está pasando en la región? ¿Qué factores explican este aumento de la criminalidad? Sí, un poco para orientar a tu audiencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que se llama el crimen común, pero el crimen común incluso incluye asesinatos, ¿no? Y lo que es el crimen organizado, y un paso más adelante vamos a encontrar el crimen organizado internacional, que es un poco lo que estamos viviendo en este momento, cuya gravedad es mucho mayor porque no solo están organizados en redes, sino además actúan de manera impune a nivel internacional. Entonces, normalmente hablamos de aquello que llamamos el índice de inseguridad. La inseguridad es simplemente una sensación. En el Perú tenemos un 85% de la población que se siente insegura. Esa es un poco la sensación que tienen de poder ser atacados por algún tipo de crimen. Pero el verdadero indicador que se utiliza es la muertes por cada 100.000 habitantes. Y lamento decirlo porque es bien dramático el caso latinoamericano, porque si vemos las estadísticas son realmente aterradoras, ¿no? Tenemos hoy día casos como en Centroamérica. Centroamérica es famoso por el crimen organizado, por la cantidad de muertes por 100.000 habitantes. Hoy día, según las últimas estadísticas en Terte y en Caicos, hay 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto es un asesinato por cada 1.000 habitantes. Son cifras realmente dramáticas que no se pueden pasar por alto. El promedio en Centroamérica es de 34 muertes por cada 100.000 habitantes, pero si nos vamos a nuestra región, digamos que Centroamérica es nuestra región, pero si nos vamos a Sudamérica, vamos a encontrar que según la estadística tenemos en Sudamérica 15 muertos por cada 100.000 habitantes. Y esta inseguridad espantosa que sentimos en el Perú es producto de una estadística que representa 6 muertes por cada 100.000 habitantes. Hay un dato interesante porque la OEA dice que 12 muertes por cada 100.000 habitantes es considerado como si fuera una pandemia. Y a pesar de que en apariencia estamos más lejos, o sea, estamos a mitad de camino de esa dramática estadística, la sensación de seguridad es muy grande. ¿Y por qué? Porque los criminales son cada vez más avesados, están organizados y han aprendido a atemorizar a la población. El miedo generalizado es porque no solo matan, sino que además se comunican con personas de la población, pequeños empresarios, y las amenazas son constantes, ¿no? Entonces, analizando un poco
las mecánicas regionales, si nos vamos a 1980, cuando en Cuba se produce el éxodo de Mariel, Ajá. donde se van 125.000 cubanos, se van a los Estados Unidos, el entonces presidente Fidel Castro abre las cárceles. Este es un hecho lejano, ya pasaron 45 años, pero la misma mecánica se reproduce en el 2017-2018 con el presidente Maduro en Venezuela, que eso es sumamente grande. Recordemos el caso del Tocorón. Por eso es que es suficiente con que vengan. Tenemos 1,5 millones de venezolanos y estos venezolanos han venido a trabajar, han venido para salir adelante, pero es suficiente con menos de 2.000 personas para poner de cabeza al mundo, y sobre todo que son personas mucho más avesadas. Por ejemplo, el líder del Tren de Aragua, que es el conocido Niño Guerrero, pero es conocido porque se sabe más o menos quién es, pero no se ha estudiado cómo se comportan cuál es su verdadero perfil, con quiénes se rodea, cómo arma estas redes de crimen organizado. Realmente no se sabe. Pero este grupo delictivo formado por este famoso, mal llamado, famoso Niño Guerrero, es uno de los que instaura, por ejemplo, los asaltos con granadas. Entonces ahí ya vemos que hay una especie de, es que me cuesta trabajo decirlo, un upgrade, ¿no? O sea, un nivel superior de gravedad sobre cómo se llevan a cabo estos asaltos, estos secuestros que traen como consecuencia la inseguridad y, en muchos casos, la muerte de personas inocentes. En el Perú nunca se habían utilizado granadas y se han comenzado a encontrar granadas y a utilizar granadas muy puntualmente, pero eso es suficiente para aterrar a la gente, porque la gente no olvida esas cosas y eso es lo que nos hace sentir esta sensación de inseguridad. Ahora, el Tren de Aragua es uno de los nombres que más resalta cuando se habla del aumento de la criminalidad en la región. También se habla pues de los cárteles de la droga mexicanos y de la Mara Salvatrucha, pero en el caso de la Mara Salvatrucha no afecta tanto, digamos, Sudamérica. Pero el Tren de Aragua sí. Ahora, con respecto al Tren de Aragua, esta organización criminal, ¿no se estará utilizando de manera generalizada Tren de Aragua para referirse a grupos criminales integrados por venezolanos? ¿O efectivamente sí se trata de una organización con un mando único que controla a los diversos grupos que operan en diversas partes de la región? Mira, los especialistas en temas de redes de crimen organizado internacional, ¿no? Manifiestan que este es un problema que se presenta en forma generalizada. No es una cuestión de que el Tren de Aragua trabaja solo. Y recordemos el cártel de los soles en el caso de Venezuela, los cárteles de México, que tienen muchísima trayectoria, contra los cuales está tratando de luchar en este momento el presidente Trump. Pero el gran fenómeno es que todos estos grupos de crimen organizado se conectan, hablan. Recordemos el caso de la muerte de este militar, En Chile. creo que se apellidaba Ortiz, en Chile, que parece que la orden viene desde Venezuela. Esto no es pura casualidad. Entonces, tenemos que el fenómeno, ¿no? Es un fenómeno internacional. Los cárteles conversan entre ellos, tienen un perfil bajo. Algo ha cambiado, y una de las cosas que ha cambiado es que, a diferencia de la época de Pablo Escobar, del cártel de Medellín, el cártel de Cali, donde los personajes eran famosos y vimos que Pablo Escobar llegó al Congreso, ahora no son públicos, pero sí llegan a los congresos. Y esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo el Perú, a portas de estas elecciones. Ahí se corre muchísimo dinero. Hay un caso muy icónico, que es el caso de Bolivia. En el año 1935, en Bolivia, se da la guerra se da
bueno, esto venía ya de la guerra del Chaco, ¿no? Pero los grupos de mineros se quedan sin trabajo y a partir de ese momento tenían armamentos de la guerra del Chaco, ellos se van al Chapare, al ya famoso Chapare, donde Evo Morales maneja todas las mafias de la droga. Y a partir de 1950 más o menos, ellos intentan ingresar al gobierno, realmente intentan llegar al Congreso, a los parlamentos, y pagaban a algunos congresistas para llegar. Pero se dan cuenta que más fácil era organizar un partido político y con ese partido político presentarse directamente, cosa que logran en 1997. Pero ellos son grandes especialistas en insurgencia, entonces no solo es un grupo cocalero. Y otra de las particularidades, por ejemplo, que tiene Bolivia con el partido de Evo Morales es que, a diferencia de otros países donde el narcotráfico, porque siempre uno de los ejes principales por lo lucrativo del negocio es el narcotráfico, está dividido en diferentes grupos. En el caso de Bolivia, el partido de Evo Morales maneja el 97-96% del tráfico de cocaína de toda Bolivia. Entonces, aquí está totalmente centralizado y eso es un verdadero problema porque hoy se dice que estas mafias ya no son como antes, que buscaban guardaespaldas y eran muy famosas, ahora están ocultas, pero no solo intentan entrar a los gobiernos, sino que tienen grandes abogados. Con el dinero pueden pagar cualquier cosa, entonces tienen grandes abogados, digamos que maestrías, Claro. tienen gente sumamente Ahora, preparada. Entonces eh, vemos que este crimen organizado asociado a la corrupción es lo que tanto daño está haciendo a nuestra región. Somos una región violenta, lamento sí, decirlo. claro. Las estadísticas de América en términos de crimen, en términos de muertes por 100.000 habitantes es sumamente alta, es una de las más altas del mundo. Entonces, esto sumado a la corrupción es lo que nos hace peligrar tanto. Y el otro tema es que mientras ellos están unidos, coordinados y conversan, pero no solo conversan con grupos de crimen organizado, sino que están aliados con disidentes de grupos guerrilleros o grupos guerrilleros en sí. Pero Yagaranga me contaba que en épocas del COVID hacían capacitaciones por Zoom, por Internet, ¿no? Para enseñarles a los disidentes de Sendero Luminoso a derribar, por ejemplo, helicópteros. Entonces, ellos están organizados, ellos conversan entre ellos. El crimen organizado ya no es únicamente la cocaína, estamos hablando del oro. El oro es ahora, sumamente importante. Podemos hacer un sí. acápite solo del oro, pero tenemos trata de personas, lavado de activos, tenemos todo tipo de crimen que está enlazado, el sicariato está enlazado. Y sobre todo la Entonces, extorsión también. La extorsión es uno de los delitos que más está haciendo notar a esta clase de organizaciones, a estas organizaciones pues, criminales, entre las que destaca nuevamente el Tren de Aragua, pero que los problemas que generan grupos como este se suman a los problemas que ya generaban organizaciones criminales locales, que se ven influidas pues, por las acciones delincuenciales de estos grupos, porque cuando una organización criminal aumenta su poder y su influencia, termina traspasando las fronteras de un país e interactuando, ya sea comerciando, enfrentándose o compitiendo con grupos delincuenciales de otros países. Y eso es lo que se estaría viendo en la región. Berit, ha sido un gusto tenerte con nosotros. No, muchísimas gracias a ti. Un dato final, ¿no? Aquí es sumamente importante y es la manera como actúan los Estados Unidos. Hay que seguir los flujos financieros. Hay mucho que se puede lograr con eso. Realmente es un problema para atacarlo por diferentes ángulos. Es interminable. Podemos hacer un especial de muchas horas sobre este tema, ¿no? Pero hay que atacarlo por todos los flancos, pero unidos, ¿no? Con un Perfecto. sistema unificado.
Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Berit, por acompañarnos y seguramente te tendremos en otra ocasión para continuar desarrollando estos temas. Gracias a ti, Oscar, y a tu audiencia. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con la guerra de Ucrania. Seguimos en contexto. Ahora vamos a analizar los últimos sucesos de la guerra de Ucrania. Y para ello nos acompaña desde Varsovia Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer, a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, una de las últimas noticias con relación a la guerra de Ucrania es la captura de 2 soldados de nacionalidad chino en el ejército ruso. No se trataría, pues, de soldados pertenecientes al Ejército Popular de Liberación, que es el ejército de la República Popular China, sino de 2 ciudadanos chinos enlistados en las fuerzas invasoras. Sin embargo, esto genera tensiones diplomáticas entre el gobierno de Volodymyr Zelensky y la República Popular China. Al respecto, Hugo, ¿cuál es la posición que tiene China con respecto a la guerra de Ucrania y qué tanto ha estado apoyando a Rusia, algo que es conocido? Bueno, yo creo que habría que dividir una respuesta a tu interrogante en 2, ¿no es cierto? Por un lado, oficialmente ambos países, Rusia como agresor, ¿no es cierto?, y Ucrania en la posición de sus fuerzas de defensa, aceptan voluntarios extranjeros. Esto no es un secreto. El problema se traslada sobre todo a la posición rusa porque un poco en sordina, un poco en un área gris, primero, si recuerdas, llegó el contingente que, de acuerdo a ciertos reportes, se estima en casi 3.000 combatientes de nacionalidad cubana, Cierto. que en un primer momento el régimen de La Habana quiso pintar como voluntarios cuando la extensión de la operación fue demasiado evidente, cuando se desnudaron que habían operaciones complejas, no solo se facilitaba el flujo de estos, entre comillas, voluntarios, sino que militares profesionales cubanos, en el marco de un acuerdo firmado de manera también oficial, entrenaban a soldados rusos en Bielorrusia y a su vez eran entrenados y participaban en operaciones en el frente de batalla, terminaron siendo acusados de mercenariato. ¿Recuerdas eso? Lo conversamos en algún momento. En un segundo momento adquiere mayor resonancia la presencia también inicialmente negada de combatientes norcoreanos, que también en un primer momento se insinúa de que la voluntad internacionalista, la propaganda, los programas de Solovyov, de Skbayeva, te decían que había que comparar esto a las brigadas internacionales, sí, a la lucha contra el fascismo, y después supimos que no era tal. Era un contingente efectivamente encuadrado dentro de las Fuerzas Armadas de la República de Corea del Norte y que habían ido, de acuerdo a los documentos que después se hicieron evidentes por la inteligencia ucraniana, a combatir en esa condición a el frente, sobre todo en la región de Kursk. La presencia de los 2 prisioneros, como dijera el presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, marca una situación preocupante. China no es un país en el cual cualquier ciudadano haga o deje de hacer lo que le place. Es muy peligroso para un ciudadano promedio verse enrolado como voluntario en un conflicto extranjero. El sistema de gobierno, el concepto político, el marco doctrinal, el marco jurídico, el control de las Fuerzas Armadas, me refiero a las Fuerzas Armadas de la República Popular de China, es demasiado rígido como para darle algún tipo de credibilidad a la espontaneidad de esta presencia. ¿Cuál es su marco? Resta por ser descubierto, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, creo de que estamos en una etapa distinta del conflicto. La idea de que iba a haber un cese al fuego parece irse evaporando. Escasas horas atrás ha habido una reunión de ministros de defensa de todos los países de la eurozona y se ha hablado nuevamente de esta coalición para garantizarle a Ucrania una integridad territorial y una paz viable.
Al mismo tiempo, se habla de que el conjunto de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han incrementado el tempo de operaciones, se están atacando ciudades ucranianas, se habla inclusive de un éxito de naturaleza táctica en la destrucción de una de las fábricas de municiones de Ucrania muy cerca a la frontera con Rusia, pero que te habla de que las fuerzas de la Federación Rusa, ni mucho menos, han cesado, interrumpido, disminuido el ritmo operacional. Entonces, creo que hay dos factores a considerar, vuelvo a reiterar, y una situación que tiene ese pie de página del que hemos conversado previamente. Se anuncia ya la inminencia esta semana del viaje de una delegación ucraniana para cerrar los detalles del famoso convenio por los minerales y las tierras raras, que, como hemos discutido también, tiene unos componentes muy interesantes, sobre todo en lo que se refiere a las cláusulas que obligan a Estados Unidos a futuro, si se concretara, a la defensa de estos intereses en Ucrania. Ahora, mencionaste hace poco estos acuerdos a los que se llegó con la mediación de Estados Unidos. Un acuerdo de Estados Unidos con Ucrania y un acuerdo de Estados Unidos con Rusia, con respecto a, digamos, una tregua en infraestructura y en el Mar Negro. Al parecer ha quedado en nada esta tregua. ¿Podrías explicarnos en qué situación se encuentra este tema? Bueno, a ver, entender el concepto de la Federación Rusa es entender una serie de eventos históricos, ¿no es cierto? Vladimir Putin no es el equivalente a ningún mandatario al que tú puedas encontrar en una democracia occidental. Vladimir Putin es, primero que nada, un muy bien entrenado y formado agente de inteligencia de la antigua Unión Soviética, con una concepción táctica, estratégica y geopolítica que comprende a Occidente como un enemigo y que tiene una convicción fundamental. Está convencido del destino manifiesto de Rusia. Es más, discutimos aquí mismo contigo la profunda influencia que ciertas doctrinas de tinte profundamente ultranacionalista han tenido en la formación de su visión de Rusia como una potencia global. Y desde ese punto de vista, nada de lo que en apariencia se da en las discusiones, en las conversaciones con Rusia, se puede entender si uno no entiende ese concepto y si no tiene inteligencia cultural. ¿A qué me refiero? Hay una palabra a la que Reagan hacía referencia que es vranio. Para resumirla, yo te estoy mintiendo, tú sabes que te estoy mintiendo, tú vas a pretender que no sabes que yo sé que me estás mintiendo para que podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Parece una cuestión absurda, pero te marca una forma de procedimiento que la concepción cultural acepta en lo que hoy día es la Federación Rusa. Y en ese concepto, si recuerdas, inmediatamente después de las exigencias del cese al fuego, se aceptó en principio, frase mágica de la diplomacia, y segundos después, literalmente, tanto Lavrov como voceros del Kremlin hablaron de que para que los términos en principio se aplicasen, se tendría que levantar todo un conjunto de medidas y sanciones en contra de la Federación Rusa, sus empresas y algunas de sus organizaciones estratégicas, ¿no es cierto? El resultado es que Rusia no ha, de ningún modo, medida o manera, disminuido, sino más bien incrementado el tempo operacional, ha de hecho efectuado ataques, sobre todo con misiles Caliber, desde el Mar Negro, se han incrementado las bajas de civiles y ha hecho blanco en mucha de la infraestructura de energía que se suponía estaba cubierta por los acuerdos. Creo que eso te demuestra una situación que también desnuda otro aspecto que también hemos conversado. Putin no está en una condición política favorable para un cese al fuego sin tener algo que mostrar de manera evidente e innegable, incontrastable a su base de apoyo, no solo la popular, sino la de la oligarquía rusa, que es su verdadero sustento. Porque ni Ucrania va a abandonar la eurozona, creo que ya eso es, me atrevería a decirte una cosa juzgada, es más, me atrevería a decirte de que en función de lo que veo, se tardará muchísimo para reparar la interrelación entre Ucrania y Rusia desde el punto de vista del tejido social.
no se ha alejado a la OTAN de las fronteras de la Federación Rusa. Finlandia y Suecia están ahí para probarlo. Y finalmente no se recuperó ningún tipo de control o se acercó nuevamente al Estado ucraniano a la esfera de influencia rusa. Por el contrario, cuando uno ve las pocas mediciones, porque una de las exigencias de Estados Unidos fue la posibilidad de elecciones, sí, las posiciones más nacionalistas parecen ser las más favorecidas por el sentimiento popular ucraniano. Viendo toda esta situación, viendo los conceptos que se han vertido en esta reunión que culminó pocas horas atrás entre los ministros de defensa, me queda claro de que Ucrania está decididamente encaminada a incorporarse a la eurozona. Quedará por verse cómo este despliegue, posible despliegue de fuerzas militares, en cierta medida es un reemplazo para la membresía en la OTAN, cosa que yo no descartaría de manera definitiva a futuro, y que pone a Vladimir Putin en una posición difícil para venderle cualquier tipo de cese de hostilidades sin algún tipo de contenido que pueda permitirle clamar victoria. Ahora, Hugo, como bien señalas, pues, de alguna manera, bueno, evidentemente no son sinceras las intenciones de Rusia de negociar una paz. Lo que ellos en verdad buscan es que se negocie la paz, pero para lograr una rendición incondicional de Ucrania. Eso es lo que estarían buscando, por presión diplomática, pero en un contexto en el que el país agredido sigue manteniéndose firme a pesar del progresivo avance de los rusos en los territorios que ya tienen conquistados. Ahora, en este contexto, los ucranianos han perdido posiciones en Kursk, pero no se han retirado por completo de allí, y Zelensky ha anunciado la presencia de tropas ucranianas en la zona rusa de Belgorod. ¿Qué impacto tiene este nuevo escenario? ¿Es relevante para efectos de esta guerra o es algo menor? A ver, desde un punto de vista puramente estratégico, se puede ver como operaciones menores. Desde un punto de vista del impacto en la opinión pública rusa, hay intercepciones que las puedes encontrar en muchos de los canales de Telegram y algunos canales abiertos de YouTube, lo que la población civil empieza a discutir ante lo que fue la operación de Kursk y ahora la nueva incursión en Belgorod. Hay que recordar que desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia no tenía tropas extranjeras en su territorio. Y desde ese punto de vista, si estás en una posición de fuerza, si como la propaganda dice, y te vuelvo a repetir, solamente tienes que mirar los programas 60 Minutos, al señor Solovyov, a la señora Skabayeva, te anuncian una victoria inminente. La victoria es inminente, el derrumbe del régimen nazi y fascista de Kiev es inminente. El avance de nuestras victoriosas fuerzas, ese avance se mide literalmente en unos pocos kilómetros cuadrados al día, pagado, pero con un costo en sangre horroroso. Se hablan de más de 800.000 bajas en promedio, de acuerdo a las distintas estimativas. Una degradación de capacidades en blindados. Tanques antiguos. Hoy, los tanques que se están desplegando son T-62, T-55. Estamos en una situación irónica. De hecho, hay que entender muchas cosas. El testimonio del jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos alertó sobre dos situaciones. Una, el ejército ruso se ha incrementado en número de efectivos, ha disminuido la calidad de medios, pero también ha producido un cuadro de veteranos siempre importante en función de un posible futuro conflicto. Ahora, en costos, en el trade-off, ¿qué puede decirle Vladimir Putin a los ciudadanos de la Federación Rusa y a la oligarquía que se ganó con esto? El granero de la Unión Soviética, como se conocía a Ucrania después de su ocupación por parte de Stalin, será integrado al mercado global como un estado dentro de la eurozona. De hecho, es más grande. Muy posiblemente, en función de una defensa conjunta, permanezca con el ejército de mayor envergadura, con el mejor equipamiento y con una experiencia en el terreno que, la prueba está a la vista, consiguió contener a la segunda mayor potencia en términos convencionales, de acuerdo a las estimativas militares formales que se hacían antes de la guerra. Entonces, creo de que es una situación complicada. Creo de nuevo de que Zelensky ha entendido mejor la coyuntura y cada vez habla de que él quiere la paz,
pero que hay que convencer a Rusia, de que nadie está a favor de la continuación de la matanza, pero hay que convencer a Rusia. Y del otro lado, Vladimir Putin claramente no tiene, como dijera en su momento el presidente de los Estados Unidos, ni mucho menos todas las cartas en la mano. Y yo creo que es sintomático muchas de las cosas que se empiezan a manifestar. Una de ellas, vuelvo a insistir, espero para ver cómo se va a explicar la presencia de estos ciudadanos chinos en la zona de operaciones. Habrá que ver si fueron parte de una misión de observación, si son voluntarios, si son el prolegómeno de una mayor participación, porque me quedé sin contestarte una pregunta. Sin China, hoy día Rusia estaría fuera de la guerra. Gran parte de elementos esenciales para el esfuerzo de guerra de Rusia, China los está proporcionando, tanto al facilitarle la triangulación de recursos y la evasión de las sanciones, como al proporcionarle armamento y una serie de elementos que van desde drones, chips y materiales estratégicos que de otra manera hubieran colocado en serios problemas al esfuerzo del sustento y de la logística de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Efectivamente, ¿no? Y esta realidad que se conoce, sumada a la captura de estos 2 soldados chinos, pone en una situación comprometedora a la República Popular China. Y ya se verá qué respuestas dan y cómo se van esclareciendo estos asuntos, porque además capturaron a 2, pero se dio un enfrentamiento con 6 soldados chinos. Y esto ya se tendrá que determinar en los próximos días o semanas. Bueno, Hugo, ha sido como siempre un gusto tenerte con nosotros. El placer es todo mío, a sus órdenes. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Contexto. En esta edición, en el primer bloque, hemos analizado la política arancelaria de Donald Trump, acompañados por el economista Daniel Lacalle, quien señala, de lo que señala, se puede concluir que paradójicamente las políticas arancelarias de Donald Trump son una medida de presión que tendrían como objetivo final buscar un mercado internacional con menos aranceles, un mercado mucho más libre. Y bueno, de todos modos, estas políticas aplicadas por Donald Trump son cuestionadas por sectores que tienen posiciones doctrinarias, de principios ideológicas contrarias de manera radical a los aranceles, que en muchos casos no ven un escenario mayor, que es el escenario geopolítico, que va mucho más allá de lo meramente económico. Por otra parte, hemos analizado el tema de la criminalidad, acompañados por Berit Knudsen, quien señala cómo los crímenes producidos por los grupos del crimen, de las organizaciones criminales, van incrementándose de la mano del aumento de la influencia de estos grupos a nivel regional y la colaboración que se da entre diversas organizaciones, diversos grupos criminales de distintos países. Y en este escenario tiene un rol y un papel nefasto la dictadura venezolana, que al fomentar la migración de millones de venezolanos que buscan un mejor futuro, también fomenta la salida de su país de elementos antisociales, como es el caso de personas que pasan a integrar grupos criminales que muchas veces se valen de menores de edad para perpetrar diversos crímenes, aprovechando que se trata de inimputables. Por otra parte, hemos analizado, acompañados por Hugo Achá, la situación de la guerra de Ucrania. Concretamente, la presencia y la captura de 2 soldados chinos por parte de las fuerzas ucranianas, 2 soldados chinos que estaban integrados en el ejército ruso, en el ejército invasor. Una situación que posiciona en una situación comprometedora para la República Popular China, que si bien tiene una posición, digamos, neutral en este conflicto, en los hechos se sabe que apoya bastante materialmente y a la Rusia de Putin en este contexto pues, de guerra de agresión. Y para terminar este contexto de guerra, si bien la propaganda rusa sostiene que se va a dar una victoria inminente, en los hechos
Ucrania se mantiene firme en su defensa y si bien Rusia ha logrado capturar territorios muy probablemente de forma irreversible, aún está lejos de lograr una victoria contundente que obligue a Ucrania a firmar una rendición incondicional. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí En Contexto. Gracias por acompañarnos.